Mateo 28:19 es uno de los textos más citados cuando se habla del bautismo, pero también es uno de los más discutidos cuando se compara con el resto del Nuevo Testamento. El versículo dice: «Por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». A simple vista parece una instrucción clara, pero el problema aparece cuando observamos cómo los apóstoles practicaron realmente el bautismo. Cuando vamos al libro de los Hechos, que es donde vemos a la iglesia en acción por primera vez, descubrimos algo sorprendente. Nunca aparece la fórmula Padre, Hijo y Espíritu Santo. En todos los casos, el bautismo se realiza únicamente en el nombre de Jesús. Pedro en Jerusalén ordena que las personas sean bautizadas en el nombre de Jesucristo. Felipe en Samaria bautiza en el nombre del Señor Jesús. Pedro en casa de Cornelio manda a bautizar en el nombre de Jesucristo. Pablo en Éfeso bautiza en el nombre del Señor Jesús. No existe ni un solo caso en toda la Biblia donde alguien bautice usando la fórmula trinitaria. Eso crea una contradicción muy seria. Si Jesús ordenó bautizar usando Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces los apóstoles no obedecieron esa orden. Pero eso no tiene sentido, porque ellos caminaron con Jesús. Aprendieron directamente de Él y la Biblia afirma que enseñaban conforme a su doctrina. Por lo tanto, solo existen dos posibilidades. La primera es que los apóstoles se equivocaron. La segunda es que el texto de Mateo fue ampliado o adaptado con el tiempo. Y la segunda opción es la que muchos estudiosos consideran más lógica. Hay una evidencia histórica muy fuerte. Eusebio de Cesarea, un historiador cristiano del siglo IV, citó este pasaje muchas veces, y cuando lo hacía decía: «Vayan y hagan discípulos a todas las naciones en mi nombre». Nunca decía Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es muy importante, porque Eusebio utilizó manuscritos más antiguos que muchos de los que hoy existen. Su forma de citar el texto indica que la versión original pudo haber sido más corta y que la fórmula trinitaria no estaba presente en el texto primitivo. Además, la fórmula Padre, Hijo y Espíritu Santo comienza a aparecer con fuerza cuando la doctrina de la Trinidad ya estaba establecida oficialmente por los concilios. Eso abre la posibilidad de que el texto haya sido adaptado para armonizar con una teología que ya estaba definida. Ahora bien, en la mentalidad bíblica, el nombre no es solo una palabra. El nombre representa autoridad, representa identidad y representa poder. Por eso todo se hacía en el nombre de Jesús. Se sanaba en el nombre de Jesús, se predicaba en el nombre de Jesús, se expulsaban demonios en el nombre de Jesús y se bautizaba en el nombre de Jesús. No hacía falta una fórmula larga, porque el nombre de Jesús lo contenía todo. El bautismo no era una repetición de palabras, era una declaración de autoridad espiritual. Por eso, la práctica apostólica fue siempre la misma: bautizar en el nombre de Jesús. Entonces el conflicto no está entre Jesús y los apóstoles. El conflicto está entre la práctica apostólica y la forma en que hoy leemos. Mateo 28:19. La conclusión es profunda. Este no es un ataque contra la Biblia ni contra la fe cristiana. Es una pregunta legítima sobre cómo algunos textos pudieron haber sido ampliados por razones doctrinales. Cuando la práctica bíblica contradice la fórmula escrita, la pregunta no es si los apóstoles se equivocaron. La verdadera pregunta es si el texto fue ajustado por la historia para sostener una teología posterior. Y esa pregunta cambia por completo la manera en que entendemos el bautismo, la autoridad y el nombre que está sobre todo nombre,